Estamos en la postemporada con el equipo de los Padres. Iniciamos esta aventura en el Wild Card contra los Cincinnati Red de Eli de la Cruz. ¡Vamos con todo! ¡Saludito, mi gente! Y bienvenidos al juego por el Wild Card para meterse finalmente a la Serie Mundial entre el equipo de los Padres de Fernando Tatis contra el equipo de los Cincinnati Red de Eli de la Cruz, mi gente. Arrancamos la serie con todo aquí en tu canal Birria Plus. Qué manera de pegarle Luis Arraez, la regadera aparece nuevamente y vamos con todo. Ahí está Eli de la Cruz. Ahí está Arraez, viene motivando y claro, ¿quién es el que está aquí? Y claro, usted se preguntará por qué estamos arrancando con béisbol. Hicimos una encuesta en el canal, yo no creo que puedan sacar a Chuleta, qué cuetazo tiró Eli, pero no pudo sacar a Fernando Tatis. Y ahí hay una coquilla personal, cuidadito. Hoy los dos van a tratar de demostrar quién roba más. Vaya, ya se... ¡No! ¿Qué hice? ¿Verdad que estamos arrancando con el conteo ya por delante? Ese strike lo ponchó y nuevamente ahora aquí conteo de 3 bolas, 2 strikes. Vaya, qué manera le traipió y la pelota le agarró el catcher. Bueno, se va esto rápido y aquí nos va a estar representando Yu Darvish. Y como decíamos, ustedes participaron en la encuesta acerca de qué contenido querían traer en este canal Birria Plus. Pusimos la encuesta en los dos canales y bueno, a pesar de tener unos 2 meses trayendo contenido de fútbol, la mayoría votó por traer béisbol. Y claro, queremos traerlo de una manera espectacular, metiéndonos en el gran ambiente de postemporada, mi gente, con equipos que van a lucharlo todo para llegar a levantar el título de campeones de la Serie Mundial. Y así arranca Yu Darvish con una curva profunda. Cuidadito, la cosa se pone seria. Viene Eli de la Cruz con deseos, motivación para llevar a su equipo. Así que va a ser una batalla entre Eli de la Cruz y Fernando Tatis, quien cumple el sueño de pasar un peldaño más cerca del título. Ahí les manda la recta, no la presenta, no le hace swing. Y es momento que Eli de la Cruz vea este lanzamiento. Vaya, conecta y se mete ahí con todo. Jackson Merrill se lleva eso que parecía un doble con las piernas de Eli de la Cruz. Eso es como un doble. Así que ustedes votaron, mi gente, y decidieron para seguir trayendo más y más contenido. Recuerde, ¿cómo puede usted contribuir? Dando su bonito like, compartiendo, avisando. Estamos en postemporada con los Padres de San Diego. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con los Padres. El camino no se ve nada fácil y estamos recibiendo a un equipo inspirado de Cincinnati Red que tiene la posibilidad de meterse para aspirar al título de la Serie Mundial. Vaya, buscando proteger el plato. Y bueno, nos está lanzando Hunter Green, que lanza la recta 100 millas por hora. Cuidadito con ese hombre. Vaya, busca contacto. Estaba complicado. Sale corriendo Hunter Green y contribuye a ese out. Hace un duelazo entre estos dos equipos. Estamos poniéndole grado de dificultad ya que los picheos ya arrancan. Por ejemplo, ahorita conteo de una bola, un strike. Y bueno. Más el ambiente. Miren el ambiente que hay en el estadio. El público no se calla. Está apoyando a su equipo. Los pañuelitos rojos moviéndose por todos lados. Aquí está Jason Hayward. Vaya, buen contacto. La pelota va atrás, pero va trotando. El jardinero central se siente confiado y se queda con ella antes
de la franja de advertencia. Miren el ambiente en el estadio, la gente sueña con ver a su equipo. Acuérdense que el Wildcard es una serie a 3 juegos. Este es el primero. Vamos a estar llevando contenido día a día de lo que es esta postemporada y esperamos contar con su apoyito en cada video. Bueno. Cuidadito, que peca de liso. No se va a ir para segunda, papá. Más respeto de Tyler Stephenson. Tiene velocidad, pero sabe que ahí había un brazalete. Hoy es día de brazalete, Eli y Fernando Tatis. Y empieza a trabajar. Está Jack Fry. Cuidadito con este hombre peligroso. Vaya, cuidadito. Hay que hacer lo que tire un rodado. Ya creo que hay que presentarle la curva profunda. La que petrifica a todo el mundo. Oye, le han cambiado la apariencia a Jeff Fry en esta última actualización. Y bueno, está lanzando Spencer Steele. Está bateando Spencer Steele. Le vamos a tirar el sweeper. No come del cuento con el sweeper. Batió 20 cuadrangulares en la temporada. Cuidadito con este hombre. Hay que hacer que bate un rodado. Vaya, vamos a jugar rápido. ¡Tírala! ¡La agarró de aire! ¡Doble play! ¡Listo! ¿Tú para dónde vas? Y ahí está Ornella, que se ha ganado a pulso el que lo saquemos a jugar. Pero tiene que demostrar, porque si los jugadores no demuestran, hay que hacer cambio, hay que subir jugadores. Claro, ya en esta serie estamos con lo que estamos. Pero este Tirso Ornella me inspira. ¡Vaya, te lo dije! ¡A lo profundo! No. El rookie arranca el marcador y de qué manera te lo dije. Este Ornella a pulso se ha ganado su posición y mete un cuadrangular por los 398, sorprendiendo al público. Han dejado de agitar los pañuelos, miren. Ha bajado la intensidad, nada más están algunos. Cuidadito, conteo de 2 bolas, un strike contra Elías Díaz. Empiezan a asomarse con el deseo de triunfo del equipo de los Padres de San Diego. Y usted sabe cómo puede seguir apoyando a los Padres de San Diego. Buena conexión, pero sabemos que Elías Díaz no tiene tanto poder. No tiene tanto poder, es un bateador más para momentos de clutch, igual que Luis Arraez, que solamente busca envasarse a ponerse a jugar. Creo que quizá vayamos a tener que hacer un cambio en el orden de bateo. Luis Arraez debería ser un segundo bate, Fernando Tatis un primer bate. Ya que Arraez puede mover a Tatis. Y ahí Tatis ya le ha visto muchos lanzamientos. Le manda la recta que no le gusta al árbitro a 100 millas por hora. El árbitro ni siquiera la vio. ¡Vaya contacto! Perfecto, la pelota va atrás, pega contra la cerca. Viene Tatis. Segunda doblete de Tatis. Y arranca de qué manera, qué contacto le pegó durísimo a la pelota, mi gente. Y ahí está, tiene a Tatis en conteo de una. Ahí, vamos a proteger a Tatis. No nos veamos ahí tranquilito, que con un solo contacto, un buen hit, Tatis de seguro anota. Bueno, buscando Barda, casi lo saca ahí con ese splitter. Complicado la situación para los Padres. No puede ser, le tira la recta 97. Jackson Merrill todavía está preguntando la velocidad, el kilometraje, pero antes Tirso Ornella, el rookie. Aquí está. Bueno, ya defender como se pueda, pero este equipo de los Cincinnati tiene equipo para complicar a cualquiera. Ahí está Jeimer Candelario. Ahí está, ansioso Jeimer. Lo llamean por afuera y ahora la curva que está Yu Darvish. No se la come. Es hora de poner la recta de poder. Y eso es lo que está buscando Candelario. Vamos a ver si lo sabemos sacar con este sweeper entrando por la puerta de atrás. ¡Váyase para su casa y échese tierra!
Este ha sido ponchado, mi gente. Y aquí está Gavin Lux, proveniente del equipo de los Dodgers. Ahí está, equipo que vino a reforzar a los Reds esta temporada. A ver si le sigue funcionando el sweeper. Bello entra por la puerta de atrás. Bueno, buen contacto. Y se atrapa la pelota. Atrapada espectacular. Con rodado incluido. Lo tiene en cuenta de 2 bolas, 1 strike a Austin Ace. Vamos a trabajarlo con el slider aquí en la esquinita. No come del cuento, ya lo tiene montadito con todo de 3 bolas, 1 strike. Tiene que venirle con el sinker. Y saca un bodrio muerto, pica. Y el jugador se envasa. Y este equipo de los Cincinnati Reds está dispuesto a pelear turno por turno. Ahí está animando al equipo. Y ahora está TJ Friedl. Es alguien complicado de lanzar, chiquitito, pero poderoso. No queda mal el lanzamiento, tiene que venir con todo. Se queda con ella. Y salen de este inning que pintaba mal. Y ahora nos toca a nosotros. Arrancamos el episodio. Estamos en el 4º inning, mi gente. Postemporada. El equipo está ganando por el momento con una carrera en el 4º episodio. Viene Machado, parte el plato por la mitad. Trata de llegarle Eli de la Cruz. Mucha velocidad de Eli, pero no tuvo fin a la hora de agarrarla. Y Machado le metió corazón, alma y vida, mi gente. Y aquí está Jake Cronenworth, que por el momento no ha bateado de 0. Vaya, buen contacto. Esa pelota va a picar. Está chocando la pelota por el momento. Le tiró una recta 99 pegadita. Y creo que le pegó con la parte delgada del bate. Hay que revisar este bate. Creo que no lo va a poder utilizar más por el momento. Y se empiezan a poner estos hombres en salsa. Creo que el toque es lo que viene aquí. Por la tercera. Claro que sí, papá. Jugando la pelotita chiquita. Y así evita la posibilidad del doble play. Y viene un hombre que puede colocar la pelota en los jardines. Jugando pelotita chiquita. Esto es postemporada, papá. ¡Vaya! ¡Pique esa pelota todo el mundo! Llegando de liso. Lo atrapa en segunda Jason Guerra, que llevaba un paracaídas, pero ya impulsó 2 carreras más. Partidito 3-0 en el 4º. Vaya, Tis Ornelas ahora le cambia la velocidad con un splitter. Este hombre no tiene poder, pero tiene corazón. Tiene corazón, creo que tiene futuro. Este muchacho tiene un swing limpio, durísimo. No tiene todo el poder, pero bueno. Cuando la prende, tiene un swing hermoso que la levanta. Ya lo vio, ya lo estalló anteriormente. Vaya, la saca como pueda esta vez. Y la Cruz llega con calma, fino. Ornelas le mete pierna, pero ya nada puede evitar que lo saquen out. Sin embargo, el partidito 3-0. Y viene Eli de la Cruz con deseo de motivar a su equipo. Vamos a ver cómo lo va a trabajar Yu Darvish. Va a arrancar con un slider pegadito adentro. Cuidadito. Vaya, atento a Eli por la línea para evitar cualquier extravasa. Se queda con ella. Y aquí está McLean. Conteo de 1 bola, 1 strike. Le van a abrir duro con la recta de la esquina afuera. Le tira con alma, fuerza y vida. Creo que después de haber hecho ese swing, se tiene que comer una curva, papá. Muy peligroso. A ver si lo mandamos a pasear con el sweeper. Vaya contacto. Obviamente el jugador no cubre. No hay manera de detener a McLean. Está envasándose. Y bueno, este equipo no se da por vencido. Cuidadito, puede irse al robo. Vamos a estar pendientes de él. Una miradita ahí, claro. Se fue. Jugada de bateo y corrido. Nadie me avisó. Todavía lo sigue mirando. Ahora está más pegado, observen.
Bueno, conteo feo, conteo de 3 bolas, 2 strikes. A mirarlo allí, que se mantenga pegadito. Vaya, uy. Vaya, tocó el jugador y tú ¿para dónde vas? Doble play espectacular. Le pegó durísimo esa pelota, porque le pegó hasta la espalda a McLean. Yo sentí que le pegó en la espalda. Y bueno, la pelota quedó ahí. McLean se estaba regresando. Esperó el jugador al corredor. McLean tenía que haber corrido para segunda y no llegó. Y ahora estamos en el quinto episodio, partidito 3-0. Tony Santillán está lanzando. Creo que cambiaron el pitcher sin avisar. Buena conexión. Pone la pelota en los jardines. Y eso es lo que es el trabajo de Elías Díaz. Chocar la pelota, buscar contacto, ponerse en la base, confiando en su compadre que viene aquí. Y si este pitcher es nuevo, mira la recta 100 millas por hora, el slider. Ya tiene un slider 87. Vaya, la coloca, esa pelota va a picar, pega contra la cerca, se va para tercera, claro que sí. Y está el equipo de los Padres empezando a encontrar el camino del contacto y buenos hits. Y aquí está un hombre que tiene que estar porque tiene que estar. Fernando Tatis. Le tiran el primer lanzamiento, una recta pegadita para amarrarle los brazos. Tatis no hace swing, está más exquisito, está buscando algo especial. Si no, déjelo ver allá en el canal de Birra Game cómo se tiró un partidazo contra los Washington, destruyéndolo totalmente. Aguanta swing a tiempo. Uy, casi no lleva. Y el público ya no azota tanto los pañuelitos. Y bueno, cuenta máxima. Arraez va a salir con todo. Vaya contacto, hay que regresarse la pelota. Increíble. Le pega en la parte de arriba del bate, delgada. Y sacan a Tatis, que era importante tener este contacto. Pero bueno, no hay problema, todavía tenemos esperanza. Nos tiró una recta 99 millas por hora pegadita. Y aquí los zurdos le están pegando bien. Vaya por todo el centro haciendo su trabajo. Entra otra carrerita, la número 4, y empiezan a alejarse poco a poco del equipo de Cincinnati. El manager no saca el pitcher, que lo está conectando bien, y ahora viene un jugador letal, Manny Machado. Cuidadito, le arranca con un cambio de velocidad. Manny pensaba que venía con la recta 99. El público tratando de meterse en el juego para motivar, pero aquí está Manny Machado para apaciguar cualquier problema. ¡Vaya! ¡A lo profundo! Y no. Díganle que no esa pelota. Tukiti por los 430. Vaya a buscarlo, ese era un cohete que se fue a 100.1 millas por hora. Clase de mamut sacó Manny Machado. Y bueno, se le está complicando el primer partido en su casa a los Cincinnati Reds. Ay. Eli de la Cruz con cara de pocos amigos, muy molesto. Y bueno, viene lanzando Graham Ashcraft. Cuidadito, menos velocidad, pero quizás más control. Vaya por todo el centro donde no hay nadie. Le mete pierna y sacan el segundo out. Y aquí está el hombre que ha hecho lo que tiene que hacer, Xander Bogaerts, incluso un toque importante para poner este partido en el inning anterior 3-0. Vaya contacto, le pega sólido esa pelota, pega contra la cerca en la parte de arriba y viene llegando a la segunda tranquilito. Bogaerts está encendido.
Está encendida. Y aquellos que vinieron con esa vestimenta de camuflaje, listo para darle durísima que se parara por delante. Ahora está Edward, lo tienen con 3 bolas, un strike. Tiene que venir por donde tiene que venir y Jason va a estar atento. Sobre todo si viene con ese cutter. Vaya, venía con el cutter. Batea atrasado. Conteo de 3 bolas, 2 strikes. Vaya, buen contacto. La pelota va atrás, 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 atrás. Y se queda con ella en la franja de advertencia. Pero antes, mi gente, Manny Machado manda a callar al estadio con ese mamut. Y estamos en el 5º episodio. Cara de poco amigo el equipo de Cincinnati Reds. Duras conversaciones en la cueva, tratando del manager motivarlos. Por aquí está alguien que está dispuesto a desmotivarlo. Yu Darvish lanzando repertorio, lanzando de todo. Casi se mete esa recta por la parte de atrás. Bueno, el árbitro sufre de ceguera temporal y eso era strike de aquí a República Dominicana. Saludito a la gente que siempre está allá apoyándonos. Vaya batazo, se encuentra un mal lanzamiento de Yu Darvish, no lo aprovecha bien. Viene el tiro a la segunda por si acaso. La mete de aire. Y bueno, siempre el peligroso Yermer Candelario, que hay que saber cómo lo trabajas. Me gusta trabajarlo primero con este sinker, que no rompe bien. Y bueno, se va a arriesgar, se va para la segunda. Demoró demasiado en sacar el lanzamiento. Y aquí está el equipo de Cincinnati Red que no renuncia. Y ahora aquí hay que hacer que baten un doble play. El mejor amigo, no puede ser. Viene el tiro, Tate a recortar. Y bueno, meten la primera carrerita los Cincinnati Reds. Vienen dar a respetarse en casa. Y están empezando a encontrar el camino del hit. Le empiezan a pegar durísimo, posibilidad de sacar en doble play. Vamos a ver. Cuidadito, tan peligroso Yu Darvish. A meterle alma, corazón y vida. Ya le he tirado 2 lanzamientos rápidos. Creo que hay que pegarle con la curva profunda, pero le hace swing. Vamos a trabarle la esquinita con el sweeper. Se parte el bate rápido, mano rápida. Vaya, tira la inicial. Doble play y salvan este inning donde se veía el ataque de los Reds después de la conversación del técnico. Bueno, viene el hombre que se va a estar hablando mucho de él, el hombre que empezó a mover los hilos, la confianza del manager puesta en él, y está lanzando Graham todavía. Le abre con un circle change, como que está metiéndole ya más seriedad contra el muchachito. Vaya, saca el bate como pueda y se queda con ella. Dame un momentito a ver qué edad tiene este muchacho. ¿Qué edad tiene Ornelas? 24 añitos. Están poniendo mucha confianza. Bueno, ya no es un rookie. Y ahí aquí está Elías Díaz, que tiene que buscar ese contacto. Un slider profundo, está empezando a coger cuerpo. Graham, ahora que su equipo metió su primera carrerita, está exquisito.
Pero aún así, papá, Elías Díaz se la coloca por todo el medio del plato y llega a primera base. Se viene la misma situación. En este caso viene Elías, viene Luis Arraez y gane de 2-3 por el momento. Creo que vamos a montar una jugada de correo y bateo. Nos fuimos. Vaya el globito, monstruosa. ¡No! ¡Regrésate! Yo pensaba que no le iba a atrapar. ¡No! Increíble. Le llegó. Y viene la artillería de los Reds. El 1-2-3 de este equipo. Cuidadito. Cuidadito. Ya está un poquito más cansado nuestro pitcher a poner jugadores a calentar que necesitamos. En tanta profundidad en el picheo, pero sabemos salir de cualquier situación que se nos presente. Aquí va a estar calentando Yuki Matsui. Vamos a también a traer por Brian Ojeda, algo así. Bueno. Vamos a ver con qué le abre Darvish. Va con el sinker pegadito. Se lo presenta y queda con el conteo de 3 bolas, 1 strike. Bueno, cuidadito. Ya se puso esto en cuenta máxima. La especialidad de Yu Darvish viene en camino. Clase de curva, lo dejó pensando, meditando, anestesiando y váyase por la esquinita. Aquí no se viene uno a bolear intencionalmente. Hay que lanzarle con mucha picardía a Eli de la Cruz. Ahí está tratando de abrirle con un slider afuera. Cuidadito con Eli, esta recta peligrosa, le hace swing. Y vamos a tirarle la misma receta a Eli. La curva peligrosa casi encuentra eso que estaba buscando Eli. A tirarle la recta de poder en la esquina afuera. Pierde la brújula momentáneamente. No queremos tener a Eli en base. Eso es peligroso. Le abre con un sweeper. Se queda con la pelota. El tiro es innecesario, papá. Es innecesario. Con Eli de la Cruz corriendo. Y más porque viene con todo. Y ya te digo, viene el robo. Vamos a mirar todo lo que podamos. Eli de la Cruz. No salvamos. No salió Eli de la Cruz. Y puede tentar a Manny. A Tatis. Ey, yo tiré fue a tercera, yo tenía que tirar a segunda, cuidadito. Es que lo que pasa es que Fernando Tatis sabe que él puede llegar a tercera. Respeta su velocidad. Vaya rodadito, tranquilito. Y se va el episodio último en que lanzó Yu Darvish. Ahora dependemos totalmente del bullpen. Y bueno, está aquí Fernando Tatis, que ya ha conectado un doble ante los envíos de Graham, que está empezando a coger cuerpo. No se pueden descargar, no se pueden agotar tan rápido todo el bullpen, cambiando constantemente. Hay que quedarse con lo que hay. La serie todavía está 5 juegos, el mejor de 5. De tener buen bullpen. Bueno, se pone esto en cuenta máxima. 3-2 esperando en el cajón de bateo Jackson Merrill. Tati lo tiene donde quería. 3-2. Vaya, qué clase de contacto. Perfecto. La pelota llega allá a los jardines, pega contra la cerca. Y Yu Darvish y Fernando Tatis llega a segunda. Otro doble, el segundo de la noche. Y ya usted sabe qué es lo que va a hacer Tatis. Cuidadito, ya sabemos lo que va a hacer. Ya lo sabe. Iba corriendo al lado de Eli de la Cruz, como si estuvieran corriendo a ver quién de los dos es más rápido. Sabemos que es Eli de la Cruz, pero más pícaro por el momento Fernando Tatis, que ha robado. Vaya hueco, Tato, la pelota. Qué atrapada, pero aún así
no va a impedir que entre la carrera de Fernando Tatis. 8-1. Qué atrapada. Yo pensaba que picaba, pero la salva en el último momento. Trial. Increíble. Y aquí está el hombre. Hay que tenerle miedo. Manny Machado. Precisamente contra Graham. Puede ser que venga el segundo. Bueno, hizo buen contacto. Sin embargo, la levantó demasiado. Mil para arriba, mil para abajo. Se va la oportunidad de Machado de despedir a Graham. Pero bueno, todavía viene Jake Cronenworth. Buen contacto, casi le arranca la cabeza. Agáchate, papá. La pelota se le va, pero quédese tranquilito. Hay que respetarle el bracito. Le están chocando la pelota. Estamos en el séptimo. Ese lanzamiento salió a 100 millas por hora y fue la jubilación de Graham. Viene ahora Sam Moll con averaje de 3.35, mi gente. Y ya usted sabe, apoye la serie, mi gente, en este canal post-temporada con los Padres de San Diego, a ver si lo podemos llevar a lo más alto. Vaya contacto que se va de foul. Le trajo el sweeper arriba y estuvo esperándolo. No, y ahora le trajo una recta. Moléstalo, moléstalo. No, no se le cayó. Estamos en el séptimo. Vienen los Cincinnati Reds a cerrarlo con todo. Por el momento, partidito 8-1. Y creo que ya es tiempo, claro que sí, de cambiar. Y vamos a traer a Yuki Matsui. Vamos a traer a Yuki Matsui, que tiene un repertorio que creo que con él, si lanza bien, podríamos terminar con él, porque tiene mucha variedad para lanzarle a derecho y a zurdo, y aquí se la está metiendo a Jack Fry. ¿De qué manera? Y ahora lo va a poner a comer tierra con el sweeper. No come cuento Jack Fry, pero también tiene su curva profunda. Vaya la pelotita, la agarra el tiro, corre duro Jack Fry y llega a la primera base. Este equipo de los Cincinnati Reds no se está dando por vencido, y esto nos está complicando todo. Ahí está Yuki Matsui, lo deja petrificado con un cutter que se mete por la puerta de atrás. Nada que hacer. Jeimer Candelario con todo de una bola, un strike. A ver con qué le viene trabajando Yuki Matsui. Batazo durísimo, le llega esa pelota. Va el tiro al recorte por si acaso el tiro a home. Intenta irse, ya están atacando el equipo de los Cincinnati Reds. No se da por vencido, a tratar de salir de este inning con el mínimo. Y ahí le trae un sweeper y ahora le va a traer la curva profunda. Rompe bien. Vaya, sácalo. Esperado en casa. No quieren darle más carreras al equipo de los Padres. Podían terminar con el doble play, pero no, Machado decidió que no querían darle ni una, así que no se arriesgó. Esperamos que esto no le pase factura. Y ahora lo puede acabar con el cutter. Bello cutter, 87 millas, se mete debajo de los codos. Nada que hacer. Y han bateado su buena cantidad de hits, pero al final el equipo ha sabido manejarse. Y está en el cajón de bateo Jason Heyward. Vamos a ver, vamos a pedir un cambio. Creo que, aunque lo van a bolear, pero a ver. Es que me está jugando, Jason Heyward está jugando de left field. Ok. Estamos bien. Podría venir Connor Joe, en todo caso. Te puedo jugar right field, left field, te puedo jugar lo que tú quieras. Pero vamos a dejar que se quede Jason Heyward, que se ha ganado a pulso y está a punto de ser boleado. Y ahí está, llega a la base, le dejan que se imponga respeto. Y bueno, el muchachito Tirso Ornella, que fue el que arrancó la salsa en este partido. Ahí está, espigado largo. Y arranca, ya le lanzan con más miedo.
Sabe que el muchachito le está complicando el partido. Buen contacto de hit que se interna en el jardín y llegan todo el mundo quieto. A ver qué decisión toma el manager. Claro, con Elías Díaz deberíamos buscar bate limpio, pero creo que me voy con el toque. Ya lo tiene montado en cuenta de 2 bolas, 1 strike, ya no se puede hacer más nada, que hay que batear. Y este jugadita de doble play con Elvi de la Cruz es garantía de que va a sacar y salen del problema. Y acá quita Luis Arraez, que ha bateado de 2-4. En antes le hicieron una atrapada espectacular. A él no le importa quién le lanza. Le abren por una recta en sinker, mejor dicho, a 90 millas por hora en la esquinita complicada. Vaya, saca un bodrio, la pelota parece que va a picar. Pica la pelota, doble de 4. Luis Arraez haciendo su trabajo como Mr. Clutch y dándole un turno adicional en este inning a Fernando Tatis. Tiene que traer para apagar el fuego. Viene Scott Barlow con su cabellera larga, pero aquí también está otra cabellera larga. Fernando Tatis, vamos a ver qué se impone. Vaya, cuidadito con Tatis, que te prende esa. Te la manda a volar, le vino con un slugger peligroso, profundo, horroroso. No come de cuento. Luis Arraez tampoco, no tiene instrucciones de robar, él es muy lento. Wow, trabándolo con ese slugger. Tiene slugger slide y tiene una recta 94. Vaya, otra vez el slugger. Me saca de ritmo. Yo esperaba que viniera la recta ya. Vaya, línea durísima. Un láser, dice el comentarista en inglés. Y llega a base, partidito 10-1. Fernando Tatis hoy la está descosiendo, mi gente. Y ya sabemos lo que va a hacer Fernando Tatis. Cuidadito, abre un pasito. Ya se fue. Y llega la segunda. Él se ha quedado con las ganas de sacar a Tatis. Y Tatis está listo, va a robar porque quiere romper un récord. Se va a regresar Elly de la Cruz. Está picante entre esos dos. Se abre nuevamente. Va a abrir otro pasito más. Cuidado, cuidado, cuidado. Y esto. Ya no puede tirar una, si tira una tercera vez. A ver, se va a abrir 2 veces Tatis. A ver si se atreve. Y le pega. ¡Ey, ey, ey, ey! Iba para el robo y se regresó Tatis. Eso que... No me haga esto. Bueno, bueno, aquí está Manny Machado, papá. Le abre con un slider. Cuidadito, Manny Machado le tiene la medida. Y más que se quiere vengar porque le pegó a su compañero. Vaya, conecta. La pelota va atrás, atrás, atrás. Se queda con ella. Estamos en el 8º inning. Buscando nuevamente poner este partido en salsa. Demostrar los Cincinnati Reds que no vinieron a pasear. Ahí le abren, lo estaban esperando por primera Luis Arraez sin complicaciones. Han acallado ciertos bates. Y aquí está Yuki Matsui luciéndose por el momento. Indescifrable, pero bueno. No, se le fue la pelota. Tiene que tirar tercera, papá. Cuidadito que se lleva la tercera. Y llega Elly de la Cruz a la tercera con un solo out. Quiere remar por el equipo, quiere motivar al equipo. Vaya, la pelotita tiene que tirarla rápido, que este también mueve pierna. Cuidadito con Elly, por si acaso viene de liso y atrevido. Y aquí está Tyler Stephenson, que ya ha metido una carrerita. Digo, ha bateado un hit, perdón. Hay que trabajarlo con dulzura. Y aquí viene la curva profunda. A ver si Elly de la Cruz se viene. No se vino. No se vino.
Le viene con el cóter adentro, pegadito a los codos. Nada que hacer. Última oportunidad de batear. Ellos sacan a Brendan Suter, que tiene averaje de 3.15. El manager está poniendo a todo el mundo a lanzar porque lo necesita que vengan fino. Y aquí nosotros necesitamos que Jake Cronenworth empiece a batear contra zurdos de la mejor manera. Vaya machucón, que se puede considerar un toque. Sale muy bien de esta situación Suter. Y aquí está el hombre que lo ha hecho todo por el equipo. No tiene todos los numeritos, pero es una arma secreta para cualquier momento. Le están trabando la recta en la esquina, complicado para él. ¡Vaya! Clase de cutarrazo liso y atrevido, pica contra la cerca. Nuevamente Xander Bogaerts, como le dijimos, el arma secreta, calladito, serenito, no hace mucha bulla, humildad. Y de repente la manda a volar. Y aquí está Ewald con 2 bolas, 2 strikes. Y bueno, impone Ewald, hace que nadie le quiera lanzar, sabe, y él se frustra porque él quiere darle durísimo a la pelota. Pero bueno, tiene que venir porque tiene que venir a la zona. Bueno, se complica esto para él. Vaya, Ewald la conecta. Batazo atrás, 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 atrás. Se queda con ella en el último momento. Y bueno, Brent Suter, el pitcher, se acaba de lesionar. Viene el nuevo pitcher, Taylor Rogers. Están haciendo agua el equipo de Cincinnati Reds en este primer partido. Y aquí está el hombre que tiene que terminar esto. Su último turno en este partidito frente a Taylor Rogers, que tira el sinker a 95, el super a 92, a 82 y el cutter a 91. Paciencia este muchacho, pareciera que fuera ya una estrella. Buen arranque en este wild card. Vaya buscando el contacto para levantarla, sale un poquito retrasado con 2 bolas, 2 strikes. Uy, un sweeper a 80 millas por hora, le está tirando todo el repertorio. Y el muchachito está sereno, buscando contacto, haciéndolo trabajar extra. Ahí está Machuco, esa pelota iba mordiendo, no podía dejarla pasar ese sweeper. Ahí está el muchacho, sigue trabajando, cocinando el arroz en la estufa. A ver si sale la chuleta, pero bueno, no ha salido la chuleta todavía. Y ahí está, batalla, agotando a este pitcher para los siguientes partidos importantes. Vaya, sigue. Empieza a agarrarle el movimiento, el timing. Con 2 bolas, 2 strikes. Puede venir con una bola. Y sigue. Era la bola. Era la bola, pero le está pegando a todo lo que ve por la zona. Esperando que haya un lanzamiento perfecto para él. Ahí está, le abre. Y ahora cierto se pone en salsa. 3-2. 3-2 el conteo. Y sigue levantándole. Era la 4ª bola. Pero está en automático. Vaya, y al final Eli de la Cruz se queda con la pelota. Una batalla eterna entre estos dos. Posiblemente se vuelvan a ver. Partidito. Por el momento 10-1. Venimos a tratar de cerrar el partido de la mejor manera. Y mientras tanto, Yuki Matsui está un poquito agotado, pero creo que va a ser el hombre que tiene que terminar esto para dejar descansar al bullpen. Puede llevárselo con el sweeper.
Vaya la pelotita, se mueve bien y llega el hombre a base. Cuidadito, se lo complica esto. Cuidadito, buscando el doble play. No puede ser, le están pegando durísimo. Tiene que buscar el recorte, tiro perfecto a home. Otra carrerita, y hay que pensar en cambio. No podemos dejar que los Cincinnati Reds terminen duros porque se nos complica esto. Brian O'Haya ya puede entrar, estaba calentando hace rato. De seguro que va a venir, no quiere ni calentar más, va a venir durísimo. Hombre en segunda. Ahí está, perfecto como neurocirujano, pero el árbitro, oye, está medio ciego el árbitro. Y si usted ha llegado a esta parte del video, por favor apoye el canal, dejando su bonito me gusta. Vaya, mete el lanzamiento por donde la tiene que meter. Uf, complicado, empiezan a despertar. Empieza a despertar el equipo de Cincinnati. 10-3 en el noveno inning. Todavía hay hombre en base. Hay que ponerse serio. Manda el manager que trabajen, que los pongan a batear. Rodados, mira tú la clase de batazo que saca la pelota, va atrás. Esto se está complicando. Esto se está complicando. Gavin Lux por los 415 pies a lo profundo, nada que hacer. Bueno. Esto no me gusta, Jason Adams a calentar. Adrián Moreón a calentar. Este es el último bateador que le vamos a dar. O sea, si se le envasa está en problemas. Bogart lo saca en el último paso. Todavía le damos un poquito de confianza. Porque viene la postemporada, viene complicada y esperamos que él pueda hacer su trabajo, lo necesitamos. Bien, ya lo tienen montado en 2 bolas, 2 strikes. ¿Con qué le puede venir? Recta durísima. Ahí está, ganando confianza a Brian. Pero bueno, ahora le toca un duro hueso que roer. Están peleando el equipo. Se lo están tomando en serio. Y bueno, mi gente, increíble. El pitcher se quedó atrás y esto se complica. Vamos a darle uno más. De seguro Tati se va a robar la base. No puede ser. No. Este pitcher hay que echarle el ojito. Complicándome todo el partido. Ahí está, sacando cordura. Su nuevo lanzamiento. Y aguanta el swing. Esto se está poniendo complicado. Le tira el slider perfecto y ganan el primer partido de este Wild Card postemporada 2025. Arrancan los Padres con un triunfo y le meten los Cincinnati Reds miedito. En el último inning se pusieron durísimos y casi. Esto puede haber sido tremendo aliciente para el equipo de los Cincinnati Reds. El partido 10-5, así fue que batearon. Gavin Lux con un cuadrangular. De este lado, Fernando Tatis descosiéndola. Ahí está el equipo contento, motivado. Gana el partido Yu Darvish, lo pierde Hunter Green. Nos vemos en el siguiente videito, mi gente. Apoyen dejando su bonito me gusta. Nos vemos, mi gente, aquí en su canal Birria Plus.